Bienvenidos a otro episodio de Presente Bolivia. En esta ocasión nos encontramos con Rafael Loaiza, sociólogo y comunicador, y también con Arturo, parte del equipo de Presente. Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. Bienvenido. Muchísimas gracias, encantadísimo de estar con ustedes. Perfecto. Bueno, en este episodio a mí la verdad me gustaría hablar un poco, sí, de ideología. Me parece que en el país existe mucha, no diría desconocimiento, pero sí llegamos a confundir mucho tal vez ciertas posturas. Un ejemplo que podría dar es de que muchas personas creen que Luis Arce actualmente es alguien de derecha, por ejemplo, cosa en la que yo no estoy de acuerdo. No sé justamente si podríamos empezar tú explicándonos un poco qué es lo que se entiende por izquierda y qué es lo que se entiende por derecha. Ya. A ver, mi perspectiva de la política es poco política, es bastante sociológica. Digamos que mi formación me permite observar cómo es que la ideología afecta el comportamiento de las personas. Y eso es, digamos, lo que yo puedo aportarles a ustedes. No soy filósofo político y me parece que en el contexto actual la ideología tiene un rol menor en relación, por ejemplo, a la identidad en la construcción de la política. Y con esta introducción, permítame decirles que la ideología se ha transformado en una imputación. Es decir, te acusan de ser de derecha, te acusan de ser de izquierda, sin que se sepa realmente qué es ser de derecha y ser de izquierda. Y no es que me parece que hay poca formación política en el país, más bien tenemos una tradición bastante profunda en el descubrimiento, la agencia y la interpretación de las ideologías políticas, las clásicas y las contemporáneas. Lo que quiero decir con esto es que es irrelevante lo que realmente es la izquierda y la derecha en este contexto. Es más importante que se transforme en una acusación, una imputación. Al tuto le dicen izquierdista como insulto. Porque creen que tildándolo de izquierdista va a mermar su base electoral y va a haber una transfusión de esa base que creía que él era de derecha, pero como está en el FRI es de izquierda, entonces no van a votar por él. Y en el fondo esto no tiene que ver necesariamente con lo que es realmente la izquierda y la derecha, sino cómo se está perfilando la politización en Bolivia. Tú mencionabas hace rato un libro que escribí en el 2011 que se llama El eje del más, ideología, mediación no me acuerdo cuál era la otra parte, pero el libro trataba de cómo se construía ideológicamente el discurso del más y cómo se mediaba a través de los recursos comunicativos. En ese libro lo que he hecho ha sido utilizar toda la geografía electoral del voto del MAS todas las elecciones hasta el 2011, en trabajos posteriores la he complementado y la he puesto encima de la geografía censal de la identidad. Y he sacado coeficientes de correlación. ¿Qué he tratado de hacer con eso? He tratado de interpretar en qué medida la identidad es tan importante o más importante que la ideología a la hora de establecer el voto, ¿no? Y lo que hemos descubierto en esos coeficientes de correlación ha sido que 8.3 de cada 10 quechuas en todas las elecciones hasta el 2011 y 8.7 de cada 10 aymaras han votado por el MAS desde las elecciones del 2005 hasta las elecciones del 2009. Después he complementado ese estudio con lo que hicimos con Unámonos, con la Ana Velasco y la Natalia Pérez en Aru. Y ha aumentado esos coeficientes de correlación hasta la elección del 2020 y el coeficiente sigue siendo el mismo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que las personas aymaras y quechuas votan 8 de cada 10, 8.5 de cada 10 por el MAS en todas las elecciones sucesivas. La identidad es un sistema de creencias y la ideología es otro sistema de creencias. Lo que estoy tratando de ver no es que hay una relación causal entre la identidad y el voto, sino que hay una afinidad electiva. Es un término de Weber. Esta afinidad electiva significa cómo dos sistemas de creencias se comportan similarmente cuando están juntos. Entonces, en ese contexto he empezado a explorar desde esa investigación en qué medida
la identidad funciona por encima de, por ejemplo, el programa de gobierno, por ejemplo, la perspectiva del mundo en relación, digamos, a las superestructuras, al capitalismo, qué sé yo, a la hora de votar. Y he hecho un montón de grupos focales en los que he descubierto que en realidad la identidad racionaliza la ideología, es decir, la racionaliza al punto de mitigarla, la vuelve irrelevante. Y después de toda esa vuelta así medio conceptual y medio aburrida, aquí está, digamos, mi punto interesante. No importa si el tuto postula en el Frente Revolucionario de Izquierda, que además tradicionalmente es un frente trotskista, ¿no? Del Motet Zamora, guerrillero, del ELN. No importa si el Samuel Doria Medina es vicepresidente de la Internacional Socialista, porque en el fondo sus electores no están racionalizando la ideología. Les importa poco que el tuto vaya con el FRI, siguen creyendo en él. Les importa poco que el Samuel vaya, que sea vicepresidente de la Internacional Socialista, siguen votando por él. Y en el fondo las plataformas, digamos, liberales, libertarias, capitalistas, neoliberales, comunistas, socialistas del siglo XXI, plurinacionalistas, en el fondo son la expresión racional de lo que está detrás, que es la identidad. En Bolivia el voto se divide entre quiénes son ustedes y quiénes somos nosotros, por quienes votamos nosotros y por quienes votan ustedes. Y voy a ilustrar esto con esta idea. El año 2001 hubo el primer censo en Bolivia que preguntó la pertenencia étnica. Ningún censo, el primero que se hizo fue el 76, hubieron otros en el pasado, pero los primeros que contaban realmente para generar políticas públicas empiezan en el 76. El 76 y el 92 no se hace la pregunta étnica recién, se hace la pregunta étnica el 2001. De pronto el 62% de los bolivianos se autoafirman étnicamente. No es que son descendientes de los habitantes originarios, sino se ven a sí mismos como pertenecientes a una comunidad de sentimiento, a una identidad, ¿ya? 62%. La idea de que Bolivia era un país predominantemente de indígenas se contrasta con que el 90% de los bolivianos indígenas vivían bajo la línea de la pobreza. El año 2003, el David Di Ferranti, en un informe del Banco Mundial, dice 90% de los indígenas viven por debajo de la pobreza. Es decir, eres indígena en Bolivia y eres pobre. Obviamente, la correlación entre la distribución del ingreso y de la identidad, cuando ya se revela como un hecho real en el 2001, se politiza. Entonces se empieza a racionalizar a partir de la idea, soy pobre porque soy indígena. ¿Y quién no me deja tener el bienestar? El no indígena, el que está al otro lado. Y empieza el país a mirar el fenotipo de sus presidentes y descubre que no habían presidentes indígenas. Los indígenas descubren que son más y que eso es políticamente relevante, y ese es el primer eslogan de el MAS, somos más. Con ese eslogan gana la campaña del 2005, y las correlaciones entre identidad y voto son profundas. Son en estos coeficientes de 0,85 hasta las elecciones del 2020. Las correlaciones de los otros, de los que no se representan a sí mismos como indígenas, son igualmente casi en los mismos porcentajes. En Bolivia, en el censo, te empujan a decir quién eres, ¿no ve? Soy aymara, soy quechua. Pero si no eres ni aymara ni quechua, ¿cuál es la respuesta que proveen los no indígenas? Mestizo. No. Blanco. Dice, soy ninguno. En las boletas del censo dice soy ninguno. En el fondo te están empujando a decir yo no soy el otro. Y eso tiene implicaciones políticas también. Una cosa es decir soy aymara, otra cosa es decir yo no soy aymara, soy ninguno. Porque no hay una categoría de pertenencia para los que no tienen ascendiente étnico en el contexto de la plurinacionalidad. Así como se politiza la idea de que somos más los indígenas, se politiza la idea de que nosotros no pertenecemos a ninguna de las etnicidades. Y las correlaciones funcionan al otro lado exactamente. En las encuestas de Unámonos nos hemos dado cuenta que el 37% de las personas indígenas están dispuestas a votar por cualquiera menos por los no indígenas.
y el 34% de los bolivianos por cualquiera, menos por el MAS o por cualquiera de los candidatos que no sean indígenas. ¿Te das cuenta? Es la atracción entre similaridad y diferencia. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es de nosotros? Entonces no importa si el tuto es de izquierda, de derecha, Marilyn Manson, rockero, metalero, no importa, no es indígena. Y al otro lado pasa exactamente lo mismo. Fíjense en las encuestas, ahorita las encuestas, las buenas y las malas, las bien estratificadas y las mal estratificadas, están mostrando esa partición, con un bolsón de casi 30% al medio que no sabe qué hacer, porque no se ha subsumido a esa atracción. Entonces, la ideología ha perdido significado social, y lo que ha resignificado a la ideología es la identidad. Por eso la secuencia entre soy aymara, soy pobre, soy socialista, soy plurinacionalista, tiene su anatema en no soy ninguno, vivo por encima de la línea de la pobreza, vivo bien, soy camba, colla, qué sé yo, soy de derecha. ¿Te das cuenta? Así que el significado más importante que tiene la izquierda y la derecha tiene que ver en Bolivia con la identidad. Y ahí me parece muy importante aclarar que el censo del 2001 justamente solo tenía 2 casillas, ¿no? Que eran blancos e indígenas. Entonces, eso creo que dejaba mucho margen de, posteriormente, si no me equivoco, o antes igual se tenía la casilla de mestizaje, que muchos sí se identificaban como mestizo. Y nunca hubo esa pregunta. ¿De mestizo? Nunca hubo la pregunta de mestizo. Hay 2 categorías diferentes aquí, la etnicidad. Los censos todos, el 2001, el 2012 y el 24, han preguntado, ¿perteneces a uno de estos pueblos indígenas originarios campesinos, aymara, quechua, guaraní, o ninguno? Nunca hubo la categoría indígena o mestizo blanco, pero nosotros la hicimos en este proyecto tan hermoso que diría Lana Velasco en Unámonos. Y hicimos las 2 preguntas paralelas. Digamos que conceptualmente una cosa es la etnicidad, soy aymara, quechua, guaraní, mi ascendiente, el recorrido de mi genealogía, que además tiene que escudriñar la cultura, no tanto la raza, porque las razas en realidad no existen. Y la otra pregunta, soy indígena, mestizo y blanco, en realidad es lo que se llama personificación. Cuando yo me asumo como aymara, me autoafirmo, pero no me autoafirmo como indígena ni como blanco. O sea, los indígenas y los blancos en Bolivia son minoritarios. El 8% de los bolivianos, 6% de los bolivianos se autodefinen como blancos y cerca del 11% como indígenas. ¿Por qué? Porque lo indígena es una personificación racial, es algo que viene de afuera. Te dicen, eres un indio, eres un cara. Y el racismo tiene que ver con esa personificación. Todo el mundo se refugia en la categoría mestizo, ahí tienes razón. Alrededor en las diferentes encuestas que he visto, es entre el 57 y el 68% de los bolivianos que dicen yo soy mestizo. Pero el ser mestizo en el fondo no tiene implicaciones políticas, porque todos los mestizos votan transversalmente por el MAS o por sus opositores, por las corrientes del MAS o por las corrientes opositoras. No tiene significado social ser mestizo porque es un refugio que te permite escapar de los prejuicios de ser el cara dominante y racista o el indígena sometido y subalterno. Y ese discurso de que eres pobre porque eres indígena y el cara no tiene, ha generado implicaciones en la percepción racial de las personas, porque nadie quiere ser indígena, nadie quiere ser blanco porque eres el malo o eres la víctima. Entonces todo el mundo se refugia al medio. Claro, porque a mí me parece importante. Yo pensé que sí teníamos en algún momento la casilla de mestizaje, o sea, de ser mestizo, ¿no? Pero otra vez hemos tenido un episodio con Pedro Portugal, y a él, por ejemplo, le parece irrelevante que en un censo esté el tema de autoidentificarte como blanco, mestizo, indígena, porque él dice, ¿en qué me ayudan las políticas públicas, que se supone que para eso igual es el censo? Saber que cómo además te autoidentificas, porque por ejemplo ahora existe un chico, varias personas que dicen soy el indígena moderno, o sea que de un día al otro yo me identifique como indígena y tú, o sea, lo ves y le dices no, o sea, es obvio que tú no eres indígena, pero él se autoidentifica como tal. Entonces eso evidentemente en los datos, y eso pasó en Argentina también, si no me equivoco, el 2002 también.
habían un gran porcentaje de indígenas en Argentina, pero eran autoidentificados. Entonces eso rompe lo que es realmente ser alguien que es indígena sin ser mestizo, sin ser blanco. O sea, un indígena, no sé si decirlo de verdad, creo que suena feo, sí, pero es que tampoco podemos ir a tergiversar lo que yo considero que es la realidad, por ejemplo. A ver, ha habido mucha discusión sobre la existencia de las razas, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, la antropología, la sociología han empezado a desarrollar trabajos para tratar de ver si las razas realmente existen. Uh-huh. Biológicamente todos tenemos, digamos, casi la misma información genética, seas afrodescendiente, seas caucásico, seas indígena americano o lo que sea, asiático, etcétera. Todos tenemos casi la misma información genética. Lo que nos hace diferentes es el fenotipo, es decir, el color de la piel. Pero eso tampoco es relevante en términos sociales. Lo que es importante aparece cuando de pronto tus rasgos fenotípicos te diferencian y una posición de poder te subalterniza. Uh-huh. El racismo no existía, digamos, hasta que ha existido los procesos de colonización. En los procesos de colonización se ha estructurado temporalmente la diferencia. Te voy a dar el dato de David Di Ferrante. 90% de los que se autodefinen étnicamente en Bolivia viven bajo la línea de la pobreza. Es un hecho real. Entonces, aun cuando la identidad sea un imaginario, ese imaginario representa cosas concretas en la realidad. Por ejemplo, que la acumulación de pobres esté en las comunidades étnicas. Uh-huh. Y la acumulación de bienestar en las comunidades no étnicas. No son ricos por ser blancos, ni son pobres por ser indios, sino porque el proceso de colonización ha subalternizado a unos durante mucho tiempo y la república, el Estado plurinacional no han logrado resolver esas diferencias. Entonces las razas no existen. Por eso nadie se identifica como indígena, mestizo o blanco, porque son personificaciones, es como te ven de afuera. Uh-huh. A ti te ven, no sé cómo te verán a ti. ¿Eres estronguista o bolivarista tú? Del equipo más grande, del Tigre. Ah, bien, yo pensé que ibas a decir otra cosa. Ya, por ejemplo, ese tu rasgo que me acabas de describir, en mi mente, pero me cae bien el Tigre. ¿Y si tú fueras del Bolívar? Es lo que se llama una afinidad de sentido, es decir, una comunidad de sentimiento. Las personas que se te parecen te generan más comodidad que las personas que no se te parecen. Y los parecidos de seguridad tienen que ver no solamente con la cultura, con el lenguaje, con el apellido, el ascendiente, sino también con la etnicidad, con las percepciones raciales. Entonces, estoy de acuerdo contigo, las razas no existen, pero el racismo existe porque las personas perciben la diferencia. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Es que es muy importante hablar de ese tema, porque yo sí creo que se ha utilizado mucho, sobre todo el más utilizado como un instrumento político, el tema del racismo, de la discriminación, el tema del indigenismo. Existen autores como Fausto Reinaga, que son autores que, bueno, igual demuestran un odio hacia los blancos, es decir, la única raza que tiene que haber son los indios. Él inclusive está en contra del indigenismo, él dice, somos indios, está a favor del indianismo. Es bien interesante igual analizar su postura, su teoría, más tomando en cuenta que dicen que él era mestizo justamente, pero él creía que era indio. Pero es importante porque, bueno, yo sí creo que existe racismo en el país. Yo creo que sí, en años pasados el racismo era muchísimo más fuerte. Yo no le atribuiría que el racismo ahora sea menor gracias al MAS, para nada, pero sí creo que es algo que golpea mucho la historia de nuestro país y sí es una herida muy histórica. Entonces yo sí quisiera saber ¿qué crees tú de esto? O sea, ¿cómo está el racismo actualmente y cómo estaba antes? ¿Que si ha cambiado algo o si crees que existe? Pedro Portugal nos decía nuevamente que el país necesita un nuevo Estado-nación, es decir, donde el racismo, evidentemente, él considera que para que dos
dos tal vez sectores que no se llegan a unificar o no se llegan a comprender, hay que tener un espacio donde se vea que se encuentre ese diálogo, ¿no? Y que se elimine esto. Exactamente. Pero la cosa es cómo, porque yo creo que ninguno de los políticos actualmente busca eso. Es un tema que está muy dejado de lado, y por ejemplo el MAS lo instrumentaliza a su favor, digamos. Entonces, y la oposición también, si no, no. ¿Sí? Lo que has dicho me parece interesante. Volveremos un poquito atrás a Fausto Reinaga, al Malcu, qué sé yo, a Zárate Vilca. No les quedaban otras alternativas sino la contención y la violencia para tratar de agenciar su participación y representación en el Estado. Con eso no te estoy diciendo que eran monjitas ursulinas, ¿no? Ni tampoco te estoy diciendo que no había un racismo que venía de ese lado, pero cuando tú eres el sujeto subalternizado por tu raza, por tu etnicidad, cuando Fausto Reinaga, por ejemplo, cuando empieza a pensar el indianismo, lo primero que nota es que las élites criollas son las que reproducen el poder y no hay indígenas en el gobierno. O sea, los indígenas han votado recién a partir de la elección de 1956. Imagínate, era un apartheid que existía en Bolivia, que no estaba legalmente establecido con claridad, pero sus consecuencias prácticas eran que los indígenas no podían votar y no podían participar, y eran instrumentalizados por el MNR, por las dictaduras, con el pacto militar campesino, porque se estaban tratando de agenciar un poder político. De no haber sido por Fausto Reinaga, por Zárate Vilca, Fausto Reinaga, el Felipe Quispe y todo lo que ha hecho, digamos, a finales de los 90, esta conciencia de que hay que tener una apertura plural hacia la representación política no hubiera existido, ¿ya? Ahora, tienes razón en todo lo demás. De pronto, ese 62% ha constatado que la mejor manera de construir una hegemonía política no es transitar hacia una sociedad plural, sino más bien transformar una hegemonía de gobierno indígena. Ha utilizado, instrumentalizado la identidad, y para hacer eso ha prejuiciado a los no indígenas, los ha acusado de ser intrínsecamente racistas, los ha dislocado del poder político, los ha arrinconado hasta que ahora existe la misma sensación de aislamiento y deslamiento en las comunidades no indígenas. Hay una consulta. Este discurso plurinacional que el movimiento del socialismo siempre lo mantiene, ¿representa, por ejemplo, una nueva ideología o tal vez es una forma de legitimación del poder político? Yo creo que el Estado plurinacional se lo ha inventado el Álvaro García Linera, ¿no ve? Se lo ha inventado el Álvaro García Linera, que ha pensado que Bolivia era una sociedad multinacional, un poco tratando de contestar las ideas de integración pluralistas que han nacido en los 90. El que ha declarado este país multiétnico y pluricultural ha sido el GONI, con la reforma constitucional del 94, ¿no ve? Cuando se ha declarado al Estado multiétnico y pluricultural, que era una especie de corriente europea que le daba significado a las diferencias. Además, políticamente correcto, porque realmente el error de la República ha sido no generar una integración de las comunidades étnicamente diferenciadas, más tan pobrecidas. Entonces, la respuesta, digamos, a esa idea que les es muy liberal, digamos que las corrientes del pluralismo se oponen a las corrientes del conflicto. En las corrientes del pluralismo, que es toda la tradición liberal del pluralismo, el liberalismo europeo es el de los británicos del termo planetario, ha generado las cosas en los ardentes, pobreza en los niveles, y digamos, ¿puedo decir cagado en este boliche? Claro. La hemos cagado, digamos, durante 400 años en el mundo, y ahora tenemos que tratar de enmendar, tratando de concebir una sociedad inclusiva. ¿Por qué? Porque la invasión se produjo desde el siglo XIX, se libera en Europa de todas las excolonias, generando, digamos, realidades étnicas de pobreza en las zonas urbanas de Europa, generando pobreza periurbana que no existía en Europa, y ahí se empezó a concebir, hay que pensar en sociedades plurales. Eso nos contagia a nosotros desde las ideas del liberalismo, de la pluralidad, del consenso. Pero obviamente el pluralismo no resuelve los problemas de pobreza, y aparece la versión multicultural de la izquierda. Si a este lado tenías, digamos, el consenso como herramienta de construcción de Estado, a este lado tienes el conflicto, que es bien marxista, ¿no? El conflicto lleva al cambio, la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no ve? O sea, la lucha de los contrarios, los proletarios versus a los burgueses, la superestructura hay que cambiarla, ¿no ve? Y cuando viene el Álvaro, que es de una tradición muy marxista,
no les gusta concebir a un Estado plural en los términos del consenso, sino más bien en los términos del conflicto. Así que se inventan, porque yo creo que nunca hemos tenido naciones étnicas. O sea, los aymaras nunca llegaron a ser un Estado, nunca llegaron a tener un gobierno central ni ejército. Sí tenían élites, tenían proletarios y burgueses, tenían propietarios y servidumbre, pero nunca llegan a ser una nación porque vienen los incas, los quechuas, y los someten. Los quechuas sí eran una nación. Y de ahí, mucho menos las otras etnicidades que existen en el país, que son minoritarias. 50% de los bolivianos son aymaras o quechuas, los más son los quechuas, que son 27%, 24% los aymaras, somos casi 50% aymaras y quechuas, y 6.667 etnicidades de las tierras bajas. Los machineris son 50 tipos que se cuentan así en el censo, pero no son una nación porque no tienen ni las reglas ni los recursos para ser una nación. Son una cultura rica, son una cultura extraordinaria como todas las etnicidades de las tierras bajas, pero no son naciones. Entonces se inventan la idea del Estado plurinacional y elevan a la condición de naciones a culturas que no eran realmente naciones, pero además no les dan los aparejos, los recursos, ni las leyes para que puedan ejercer realmente como naciones. Tienes las comunidades, por ejemplo, que viven en la Amazonía, que se supone que el Estado les ha devuelto las tierras originarias, pero no las pueden explotar, no tienen derecho al crédito y tienen que pedirle permiso al Estado para explotar, para conseguir concesiones. Es más fácil, si tú eres un minero extranjero, explotar el Amazonas que si eres un leco, tacana, mosetén que vives ahí. Entonces, ha sido un invento ideológico político para darle un maquillaje nuevo al Estado que en el fondo no es un Estado multinacional ni se comporta en términos multinacionales, pero que sí ha servido claramente para dislocar de la identidad nacional a los que no tienen identidad étnica. Entonces, todos los que tienen una identidad étnica pertenecen a lo plurinacional, pero los que no han representado ninguna identidad en el censo no saben por qué son bolivianos, no son una nación. Son españoles, son castellanos, son cambas, ¿qué son? Entonces no tienes las prerrogativas ni los derechos y sientes que el Estado, más bien el plurinacional, se está apartando. Y antes de que digas una cosita más, eso lo hemos visto en las encuestas de UNAMUS, donde por ejemplo el 47% de los bolivianos dicen el Estado que yo prefiero para mi bienestar es el plurinacional, no el 50%, 47%. Y el 42% de los bolivianos dicen yo prefiero la república. 85% de quienes prefieren la república no tienen identidad étnica. Y 85% de quienes prefieren el Estado plurinacional tienen identidad étnica. ¿Te das cuenta? Le has dado un Estado a unos y le has quitado a los otros. Por eso Bolivia está polarizada. Justo, perdón que te corte, Pau, es muy interesante lo que mencionas, es algo que venimos analizando mucho con bastantes invitados, el tema de si generó realmente unidad este cambio radical de una República de Bolivia a un Estado plurinacional de Bolivia, o más al contrario, generó una división, ¿no? Justamente aquí, tuvimos la oportunidad de también hablar un poquito con este candidato a la vicepresidencia, Milan Berna, y él nos mencionaba cuando se ¿De dónde es el Milan? ¿De qué partido? Vicepresidente de Eduardo del Castillo. Bueno, entonces este señor, representante de los pueblos indígenas, originario campesino, así es como él se hace conocer, se presenta, ¿no? Y dice, yo soy de nacionalidad aymara. O sea, yo me pregunto, ¿cómo puedes, hermano, ser de nacionalidad aymara si vos eres boliviano? Claro. Yo soy boliviano, tú eres boliviana, usted es boliviano. O sea, nacionalidad boliviana. Otra cosa es que ya tu región o demás puedes tener la sangre aymara, sangre quechua, qué sé yo, pero no puedes decir que eres de nacionalidad aymara, ¿no? Y ahí va mi pregunta, justamente con lo que has tocado de la República. ¿Tú crees que esta implementación de un Estado plurinacional de Bolivia realmente unificó a los bolivianos, buscó esa bolivianidad, o más al contrario, realizó esta división de bolivianos? Claramente mi respuesta es que nos han dividido y por eso estamos, digamos, en este contexto ahorita. Y las divisiones son identitarias sobre el ideario de pertenecer o no a las comunidades étnicas o no tener ninguna identidad nacional o una identidad de ser parte del Estado plurinacional. En las encuestas que hicimos de unos,
hemos descubierto esta correlación entre quiero la república, pero no tengo identidad étnica, quiero el Estado plurinacional, pero tengo identidad étnica. Esta separación nace de esta idea de generar hegemonía a partir del conflicto, es súper marxista. No es que la realidad sea así, sino que la realidad la impones así desde el Estado. Mismo error que ha cometido el neoliberalismo con esta idea de un pluralismo, no le estaba dando pasos de participación política al sujeto desventajado. Hemos preguntado una cosa más interesante también ahí en estas encuestas, que las pueden ver en el libro que se llama Polarización en Bolivia, como por ejemplo, tú perteneces al país, eres indígena, tú perteneces al país y eres no indígena. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es el orden en que tú pones tus identidades? Es importante para ser boliviano, ser indígena o camba, tener una identidad étnica o tener una identidad regional. El 87% de los bolivianos dicen, yo soy boliviano primero que todo. Lo que significa que esta idea de lo multinacional es un invento, la política que habla las personas. Las personas dicen, yo soy boliviano. Pero el efecto práctico de haber puesto frente a frente a los indígenas y a los no indígenas ha sido que ha empezado a aparecer la de yo soy boliviano, pero tú no. Tú no, porque yo soy el habitante originario de la tierra, este es mi país, lo venido después, con los españoles. O al otro lado, yo he inventado este país, yo lo he hecho progresar, el modelo cruceño lo he desarrollado, y yo te estoy dando de comer a ti. ¿Te das cuenta? Hay imputaciones de los dos lados en el que yo soy boliviano, pero no. Eso es lo que instrumentaliza precisamente la política. Que ahí, este es un tema súper polémico. De verdad, hablar de estos temas, yo creo que genera mucho debate, porque inclusive hay miedo de hablar las cosas tan crudas como lo han sido y a veces lo son. Porque hay que ser sinceros, o sea, yo veo las películas bolivianas, no sé, por ejemplo, Zona Sur y otras, y todas las historias son de el indígena que se enamora de la chica jailona de la zona sur y no sé qué, o la revolucionaria que está con el que es de izquierda. Siempre es ese cuento y siempre tenemos ese cuento de Bolivia, digamos. Lo mismo en libros nacionales, La Chascañahui es un libro que cuenta tal cual como un chico de la ciudad que tenía que ser académico preparado se enamora de una señora de pollera. Entonces, creo que este tipo de racismo que existía en el país y que actualmente igual no es de que ha desaparecido, era muy fuerte antes. Yo lo veía mucho más fuerte. Pero, ¿qué pasa ahora y cómo se puede solucionar eso? Es decir, cómo ahora tal vez la juventud, las nuevas generaciones, lo podemos llegar a ver. Porque ahora lo que yo veo, obviamente yo he nacido el 2002, no he vivido los años 90. Esto es algo que he leído más o que puedo ver inclusive en la opinión de generaciones mayores, pero, por ejemplo, ahora yo sí veo por el lado del indígena, no todos, pero sí mucho resentimiento de, no, pero la gente de la zona sur, hablando de La Paz, es racista, nos trataban mal, bla, bla, bla. Por eso la frase del Maiku de yo no voy a dejar que mi hija sea tu empleada, yo no quiero que mi hija sea tu empleada, resonó muchísimo. Claro. Entonces, yo sí quiero saber, ¿cuál crees que es el estado actual del racismo, tal vez de los años 90 y anteriores, y actualmente cómo se encuentra eso y cómo se pueden sanar esas heridas? Porque la juventud ahora yo creo que ya no existe, o sea, ha bajado muchísimo. Yo creo que sí existió una conciencia de que hay que mirar a las personas por otras cosas. Claro. Qué interesante lo que preguntas. A ver, la literatura y el cine lo que hacen es representar a la sociedad simplificándola. Y si es que las películas y las novelas siguen hablando de lo mismo es porque ese es un issue pendiente. La novela se le llama la novela racista, ¿no? La de Antonio Díaz Villamil, la de Los Ángeles, Los Andes no creen en Dios, La Chascañahui, qué sé yo. El encholamiento es la decadencia social. El ingeniero blanquito que se enamora de la chola termina de borracho. Es el mismo argumento en todas esas novelas. Es como que va a haber un castigo social si cruzas una relación interétnica. Y después, y además eso estaba amparado no solamente por esa visión de la literatura, sino también con visiones de la política, con los libros del Alcides Arguedas, de Pueblo Enfermo y Raza de Bronce, donde, digamos, se le atribuían los defectos de la sociedad a los indígenas y a los cholos. Y después viene toda esta ola del sentimiento de culpa europeo sobre el proceso de colonización y empezamos a cambiar la perspectiva. Y ahí el sentimiento de culpa hace que empecemos a ver al subalterno y a reflejar. Ahí viene Jorge Sanginés
con todas sus películas, ¿no? Desde Ucamao, digamos, hasta los del último jardín, o para recibir voy a decir una soncera, para recibir el canto de los pájaros, es una de estas películas que precisamente toca el tema de la diferencia étnica y el racismo en los años 90. El cine refleja el issue pendiente que tenemos en el país. Utama vuelve a hacer lo mismo, una película fantástica del Loaiza, del hijo de Loaiza, que es buenísimo. Entonces, ese es un issue pendiente que tenemos. Y yo creo que ahora el racismo está en su peor momento. Antes, digamos, era un racismo de comportamiento, ahora es un racismo ideológico. En el momento en el que se ha empoderado a las comunidades étnicas, se ha equiparado la capacidad de ejercitar la voluntad por encima de la resistencia del otro a través del ejercicio del poder. Por eso ningún candidato despega, por eso, digamos, la gente no sabe todavía qué hacer, porque están calculando quién va a ser el que va a gobernar el país, no ideológicamente, sino cultural y racialmente, y ese es un peligro tremendo que tenemos. Y los llamados de tanto la izquierda y la derecha, de los republicanistas y los plurinacionalistas, de los libertarios y los del siglo XXI, es a dejar de ser tibios y encender el debate, porque esta batalla es crucial. Y en realidad lo que necesita el país es agua tibia. Al Carlos Mesa lo han hecho pelota por ser tibio, y lo que hay que hacer en este país es ser tibio. El agua hirviendo te quema. Y la radicalidad te quema y no te permite construir los puentes. Mi esperanza está en la generación de ustedes. En los estudios que hemos hecho en Unámonos hemos descubierto que el segmento de edad menos polarizado es entre 18 y 25 años. ¿No ve? Y ahí la UPEA está produciendo mucho pensamiento interesante sobre un indígena que no es el del manual del antropólogo, el que vive en la tierra comunitaria de origen, que habla el idioma y que viste poncho y sandalias, sino que es un indígena interconectado, globalizado, que viaja a la China, que habla inglés, que habla mandarín, que es un comerciante, que construye estas edificaciones con motivos, digamos, aymaras, pero le pone Iron Man, le pone Batman, le pone Optimus Prime, qué sé yo. Es un hombre que está mirando hacia afuera tanto como adentro y está reconstruyendo la cultura. Esta idea simplificada que el socialismo del siglo XXI ha metido se está desvaneciendo en la racionalización de esta nueva élite de su generación. Entonces lo que hay que hacer es tratar de apretar a los polos hacia los extremos para que la polarización no vuelva a encender la violencia, que yo me temo que estamos realmente en un momento en el preámbulo de otra sacadera de mugre tipo octubre, ahora que están viniendo las elecciones. La fórmula mágica no existe, ¿no ve? Pero hay una que es real, o sea, para eliminar la tensión racial, la ansiedad, la heterofobia entre un grupo y otro, tienes que eliminar la diferencia estructural, y la diferencia estructural es la pobreza. Sigue siendo un tema pendiente, los indígenas viven más por debajo de la línea de la pobreza que los no indígenas, y mientras el Estado no resuelva, no lo ha resuelto la República, no lo ha resuelto el Estado plurinacional, ese es el issue hacia adelante. Y una cosa, por ejemplo, que me preocupa de los candidatos opositores es que en ninguna plataforma hay candidatos indígenas, no hay ningún vicepresidente indígena. Hasta el MAS tiene un cara que está jalando la línea, y la María Galindo el otro día ha representado esa idea con el Macusaya, que es un intelectual que habla sobre estos temas igual, y con la Bejarano. La Bejarano jala la lista en La Paz, donde en La Paz tiene 75% de autoidentificación aymara, por ejemplo. Entonces, no están pensando entender esos puentes, están otra vez volviendo a generar diferencias simplificadas y clarísimas entre ustedes y nosotros. Vean los debates, el único indígena que está compitiendo ahí es el Andrónico, ¿no ves? Es el único indígena, y él incluso ha pensado que para llegar al otro segmento tiene que tener su jailona. Él ha puesto a la Mariana, ¿no ve? Que hace realmente ese contraste así profundo. Entonces, claro, si no entendemos al país como es, no lo vamos a poder resolver. Es que ahí, digamos, yo tengo un tema. Mariana Prado nos decía en una entrevista que tuvimos con ella que ella reconoció, no sé si metió la pata o normalmente quería decirlo, pero ella dijo, claro, hemos ganado las elecciones de 2005 por la hegemonía del indigenismo en cuanto al MAS. Sí.
Y ella dice, pero ahora ya no tenemos esa hegemonía, entonces evidentemente llamamos a todas las clases, a la clase media, no mencionan nunca clases altas, pero sí aquellos que no son indígenas. Entonces indirectamente eso me llama nuevamente, y aparecen con Andrónico, con la izquierda democrática, tratando de hacerse más a los que son de centro y demás, que ahora necesitan pues de más personas que ya no tienen esa hegemonía. Y ese es el problema, que creo que en la política se ve mucho este tema de la instrumentalización de las personas, inclusive por el tema de mujeres, hombres, por eso hay cuotas. Y de verdad que yo siempre lo digo, el nivel de muchos parlamentarios actualmente, hay muchos que sí son muy buenos, emergentes inclusive, pero es muy bajo, con esta idea de romantizar la idea de que el indígena tiene que estar ahí con su respectiva cuota, la mujer, cuando evidentemente todos tenemos que estar ahí, mujeres, hombres, indígenas, no indígenas, como queramos, pero ¿cómo incluimos esa diversidad sin tener que tener la necesidad de tener las cuotas, por ejemplo? El liberalismo no lo ha logrado. Fíjate ahorita cuántas candidatas a la vicepresidencia hay en la oposición. ¿Cuántos indígenas hay en la oposición? Entonces, yo lo puedo escuchar perfectamente al Tuto decir exactamente eso. Hay que dejar de romantizar e instrumentalizar, pero no tiene una plataforma étnica. El otro día, la conocen a la Sayu Lilos. Es una rockstar, una hit. Hemos hecho un evento con la gente de mi oficina en el Alto, ¿no? En un lugar que se llama Waliki. ¿Se puede hacer propaganda? Es un restaurante así buenísimo que se llama Waliki, en el Alto. Vayan si pueden. Y ahí estábamos hablando y nos decían, Evo es una desgracia, es un pederasta, pedófilo, no sé qué. El tilín, ¿para qué vamos a hablar del tilín? El Andrónico es otro desastre, no sé qué. Entonces, ¿por quién van a votar? ¿Por el Tuto? No. ¿Por el Samuel? No. ¿Y por qué no van a votar por el Tuto y por el Samuel? Porque no se sienten representados, y porque la idea de la división está tan arraigada que si no construyes una representación utilizando esas ideas románticas, vas a perder completamente al otro. El Tuto y el Samuel están estancados en el 15 al 18%, 20%. Seamos optimistas, les ponemos 20%, y no despegan, porque no están saliendo del segmento de los no indígenas urbanos asentados. Y no lo están logrando. Y este gobierno, que debe ser el peor gobierno de la historia de la humanidad en Bolivia, sigue teniendo intención de voto con el Andrónico, con el del Castillo y con con la Eva Copa, si quieren sumarla, digamos, a ese lado. El promedio del voto del MAS es 58%, ¿ya? La oposición ya ha llegado a su techo histórico, que es alrededor del 45%, ese es el techo histórico. Sumas a los tres, llegan a eso. Sobrepasan un poquito, más menos el margen de error es eso. Y los dos, o sea, y el 30% de personas que no sabe qué hacer, el 75% son personas que han votado desde el 2005 hasta el año pasado por el MAS. Entonces, no vas a poder hacer un país de unidad si no construís una representación real, visible y simbólica del otro. Los de la oposición ya han perdido esa oportunidad porque no tienen en su plataforma Ana La Toribia Lero, porque no es vicepresidenta del Samuel. Es que ahí hay que cuestionarnos qué nos tienen que importar realmente. Y ahí yo creo que cambian las reglas del debate, porque por ejemplo, yo siempre lo dije, a mí no me importa si tengo a dos indígenas como fórmula, presidente y vicepresidente, dos mujeres, dos hombres, dos cambas, dos collas. A mí lo que me importa es que ellos sean capaces de manejar este país. Yeah. Entonces, porque si no ahí caemos nuevamente en que van a entrar personas que no tienen ni idea de cómo conducir a este país, solo porque vamos a decir que los estamos representando. Y yo creo que hay muchos indígenas allá adentro que no representan a la gente que no tienen... ¿Por qué no están en las listas? No, pero no solo yo me refiero a los del MAS, a parlamentarios indígenas del MAS, digamos. No, porque los obligan, o sea, a tener esa cuota indígena originaria. Por la Constitución está, que tiene que ser mujer, la cuota de género también. Pero además, yo creo que la manera, acá el reto es cómo, yo no estoy de acuerdo con las cuotas, por ejemplo.
pero evidentemente creo que tenemos que tener una representación de la sociedad en todos los sentidos. Es decir, sí hay que incluir al indígena, sí a las mujeres, pero el tema es cómo lo hacemos sin tener este cuoteo que, según yo, quita igual en parte la meritocracia, la verdadera representación, pero que no volvamos a los años 90, es decir, dejándolos de lado. Trata de aplicar ese silogismo en la realidad. O sea, entiendo perfectamente lo que tú dices, ¿no ve? No deberíamos estar pensando en el color de la piel, deberíamos estar pensando en la capacidad de gestión pública. Meritocracia. Ahora, digamos que los liberales son los que representan más esa idea, ¿no ve? O sea, el Tuto, el Samuel, el Manfred, qué sé yo, ellos representan más esa idea. ¿Cómo es que no han encontrado a nadie capaz de ser vicepresidenta, sea indígena o mujer? No hay mujeres de la talla del Chelo, del Lupo. El Lupo es mi amigo, lo conozco. La Ceci Requena es brillante, ¿por qué no está ahí? O la Toribia Lero es brillante, ¿por qué no están ahí? Te das cuenta, cuando aplicas el silogismo de la meritocracia, tiendes a reproducir lo que ya está funcionando hace muchos años. La masculinidad en la representación de los candidatos. Ni una mujer candidata a la presidencia, salvo la Eva, que yo creo que la Eva además se lo merece. ¿Cuántas hemos tenido candidatas a la presidencia de la República en el pasado? Creo que la Ruth Nina, no ve que esa ya no debería contar. Nunca más no hemos tenido mujeres capaces. Hay montones y brillantes que no encuentran su espacio porque ese discurso de vamos a la meritocracia está en el fondo encubriendo la falta de espacios que se tendrían que generar a ese lado. Y ese es un gran error también. Las cuotas, que ojo que las cuotas, el affirmative action, han sido invento gringo. Los gringos han inventado la acción afirmativa. En Harvard tienes 11% de cupos para afrodescendientes, que no necesitan tener las mismas notas que los caucásicos para entrar. Ahora tú dirás, eso es menos meritocracia, cuando te das cuenta que el 85% de los afrodescendientes tienen una educación fiscal pésima que no puede ser competitiva con los de los caucásicos. Te das cuenta que la cuota es útil. Los peores colegios del país son los fiscales. Y si a eso le agregas que los peores de los peores de los peores están en el campo, la capacidad para generar meritocracia en un indígena es 2 veces menor que la capacidad de generar meritocracia o crédito profesional en un no indígena. Naces en la ciudad, puedes ir a unos colegios privados, digamos de clase media, o si tus papás tienen un poder adquisitivo mayor, puedes ir al Franco, al Alemán, al Calvert. Cuando entras al Franco, al Alemán, al Calvert, puedes conseguir una matrícula tranquilamente en universidades de Europa y de afuera. La educación es muy buena ahí. Pero si sales de, qué sé yo, no voy a decir ningún colegio específico, pero de un colegio del Alto, de la Villa Santiago II, aun cuando eres el mejor alumno, aun cuando eres la mejor alumna, no tienes la capacidad de competir en igualdad de condiciones con los demás. Las cuotas ayudan a eso. Yo creo en las cuotas porque el otro pensamiento que lo comparto filosóficamente no ha resuelto la inclusión hasta ahora, ¿no? Hay un tema, es cierto, ¿no? Y hay muchos puntos y detalles que se tienen que reestructurar en nuestro territorio nacional. Un tema importante es el tema de la educación, por ejemplo. Viendo en nuestra Constitución menciona, ¿no?, uno de los derechos fundamentales que tiene todo ciudadano boliviano: el derecho al agua, luz eléctrica, derecho a la salud, derecho al estudio. Sin embargo, efectivamente vamos a las zonas rurales, al pueblito que está un poco más alejado, no hay agua, no hay luz eléctrica, la educación, no existe un colegio ahí, tienen que caminar horas y horas y horas los niños para llegar a una infraestructura totalmente desastrosa, donde no existen pupitres, no existen asientos, se están sentando en un tronco de madera, en un ladrillo, correcto, no hay pizarras. Entonces, efectivamente esto hace que una realidad boliviana que todos conocemos es que la educación en Bolivia es pésima, ¿no? Y aquí también, hablando un poco del poder y la hegemonía que estábamos tocando, la siguiente pregunta que yo quiero hacer es ¿qué tipo de ciudadanía está produciendo, por ejemplo, el proyecto plurinacional del MAS desde el punto de vista, por ejemplo, sociológico, ¿no? Una ciudadanía autónoma, crítica o dependiente del Estado. No me quiero hacer propaganda ya, pero he escrito un paper que se llama El Estado Plurinacional, Camino hacia la Convivencia Imposible, en la CAS. Y mi punto era que se estaba tratando de
de construir la idea de un Estado multinacional cuando en el fondo somos una sociedad en realidad mucho más homogénea de lo que creemos, con diferencias raciales, con diferencias étnicas y de ingreso, pero más homogénea. Lo que ha hecho el Estado plurinacional ha sido aumentar políticamente las distancias entre las comunidades étnicamente diferenciadas. No ha mejorado la calidad de vida de las comunidades étnicas. Sí ha construido mecanismos valiosos de representación que no podemos volver atrás, como por ejemplo, más allá de lo que quieras decirle a Evo, el hecho de que él haya sido presidente de la República es simbólicamente importante y ha servido para generar, digamos, un sentimiento de pertenencia e inclusión al Estado que ha terminado borrando estas ideas de hacer la nación aymara o partir al país en dos, pero también ha terminado avivando las ideas que están vivas en Santa Cruz, y lo sabemos, de separarse del Estado, ¿no es verdad? Entonces, el efecto negativo, nocivo, ha sido que se han aumentado las diferencias y que la sensación de las personas de que el país se va a dividir aumenta con la política y el Estado plurinacional. Eso no quiere decir que hay que cambiarle denominación al Estado, que hay que hacer otra asamblea constituyente. Hay que darle más racionalidad, más pertenencia tanto a las étnicas como a las otras comunidades. Claro, porque el Estado plurinacional solo tenemos ese nombre por un decreto supremo. Si lo abrogamos, somos república, porque en la Constitución igual... Seguimos siendo una república. Exacto. Seguimos siendo una república. Entonces, tiene razón, doctora. Entonces, bueno, ya para ir terminando, igual tenemos a Kevin, que te va a hacer algunas preguntitas cortitas, pero a mí sí me gustaría, terminar este tema porque es bien polémico. La verdad es que yo creo que muchos, inclusive candidatos de cualquier partido, pero sí diría que tal vez un poquito más de oposición, tienen mucho miedo de hablar las cosas como son, más sobre este tema, porque la verdad es de que lamentablemente seguimos viviendo en un país bien polarizado en cuanto a este tema también, a regionalismo, Cambacoya, pero me parece bien importante dejar como mensaje que sí creo que hay que buscar esa unidad como bolivianos, es decir, esa identidad de Estado-nación, que yo me pueda sentir tan boliviana como alguien que se considere indígena, originario, campesino, y que el día de mañana podamos ir juntos al exterior y los dos somos tan bolivianos y nos representa nuestro país. Y que eso no excluye de que él se sienta orgulloso de ser aymara, de ser quechua, y tal vez yo de ser mestiza, digamos. Entonces, me parece que es ese reto, pero yo creo que eso se puede solucionar inclusive desde la sociedad, no desde los políticos, sino de yo el día de mañana me acerco y ¿sabes qué? Te apuesto que tú y yo queremos tener tan buena educación los dos, cuáles son los intereses en común, ¿no? Y ya lo demás es un agregado, pero solo eso para... Antes de darte a ti, quiero decir una cosa que me ha gustado mucho lo que has dicho. Constitucionalmente, legalmente, somos todavía una república, ¿no? Tenemos esa visión, pero en el imaginario de las personas hay una separación concreta entre lo plurinacional y lo otro. ¿Cómo hacemos, digamos, para curarnos? Yo pienso que el racismo es una anomalía sujeta a curación, no está estructurado en nuestro ADN. Somos personas cooperativas, los bolivianos somos personas buenas, dispuestos a coordinar y cooperar por el bienestar común, y que el racismo es como un virus que nos han metido. Bueno, lo primero que uno tiene que hacer para curarse es admitir que está enfermo. Es como cuando estás borracho o cuando eres alcohólico, quiero decir, tienes que admitir que tienes una enfermedad, y esta enfermedad te llena de culpa porque uno es culpable de ser racismo y eso es inmoral. Entonces, negar lo que está pasando no nos va a llevar a curarnos. Tenemos que admitir que tenemos un problema y solo en ese momento vamos a poder resolverlo, ¿no? Súper. Ahora sí te damos espacio a Kevin. Le damos un poquito de espacio a Kevin Flores. Él es un estudioso de la historia, historiador correctamente, el cual nos va a aportar un par de preguntas, las que nos encantaría que tú las puedas responder, ¿no? Dale. Van a ser 2 o 3 preguntas dependiendo al tiempo de... Van a ser difíciles, ya estoy mirando ahí No, para nada. Sí, adelante. También quisiera complementar, claro, Dale. de las preguntas, pero la primera es, ¿qué tan importante
ha sido, digamos, el factor identitario, en todo caso, para justificar hasta las acciones más reprochables, inmoralmente hablando, digamos, ¿no? Que podría ser el representante no máximo de esta corriente indigenista que vendría a ser Evo Morales, como por ejemplo, este factor identitario ha hecho que a pesar, digamos, ¿no? de todos los argumentos, de todos los silogismos racionales que nosotros podamos emitir, ¿no? Para tratar de apelar por la unidad, sin embargo hay un conjunto de personas significativa, no menor al 10% de hecho de la población total boliviana. Yo creo que más incluso. Incluso, sí, que dé justamente a justificar cualquier cuestión, y no importa la amenaza, no importa el crimen, va a seguir existiendo ese apoyo. Esa es mi primera pregunta. Y sabía que iba a ser una pregunta muy, muy, muy difícil. A ver, Durkheim, voy a recurrir a que me salve el clásico. Ya Durkheim hablaba, él entendía a la sociedad en términos de religión, y hablaba de dos cosas para entender cómo funciona la religión. O sea, cómo puedes creer en algo que no puedes ver ni comprobar. ¿Cómo puedes creer en algo que en el fondo la ciencia no te permite agarrar, que sea tangible? Y él hablaba de la atracción que existe entre el tótem y la ritualidad. El ritual es la representación simbólica de la existencia de la deidad, y el tótem es la deidad. El tótem es como que la estatua, qué sé yo, de lo que tú crees. No puedes interpelar al tótem racionalmente, pero sí a la ritualidad. O sea, la ritualidad es racional porque tienes que recorrer una serie de prácticas y hacer cosas que tienen significado, pero la creencia en el tótem es irracional. O sea, no está sujeta a interpelación. Voy a decirlo de otra manera. Dios no puede ser interpelado, es la voluntad de Dios y punto, ¿ve? Porque Él sabe más que tú, es omnipresente, omnisciente y todo lo demás. Ya. La política tiende a representar esas mismas cosas, más aún en un país donde hay montones de líderes carismáticos. El ego es el tótem, y el tótem no está sujeto a interpelación. Y cuando interpelas al tótem, es el tótem porque ha sido el primero que ha logrado construir una representación política de ese tamaño. ¿No es verdad? Era impensable, incluso en el año 2000, que el Evo Morales, que era el cocalero, nacido en Orinoca, podía llegar a ser presidente de la República. Impensado en el sentido de que no tenía el acceso a los recursos como para poder lograr ese cometido. No sé cuánta plata, digamos, ha gastado en la elección del 2005 el Tuto, pero sí te puedo decir que el Evo muchísimo, muchísimo menos, ¿no es verdad? Porque tenía menos recursos, menos apoyo. Ahora sí, en las últimas elecciones el Evo ha gastado 10 veces o 100 veces más que los demás. Con esto lo que te quiero decir es que la realidad se resignifica a partir del tótem, ¿ya? Voy a ponerte otro ejemplo, antes de que me hagas la siguiente pregunta más interpelante. El año 97, Banzer era el presidente dictador, compra un avión que es el Beechcraft en $3 millones. ¿Por qué? Porque el avión presidencial, que era un Sabra Liner comprado en el año 1971, se estaba cayendo. El avión tenía casi 30 años de existencia, estaba cayendo, había que comprar un nuevo avión, o sea, era lo racional. Compra un avión barato, rasca un Beechcraft de $3 millones. El Banzer había llegado con 21-22% a la presidencia de la República y era uno de los presidentes más impopulares de la historia. Ahora el Tilín creo que le ha ganado, pero su popularidad era, no sé, pues 30%, algo así. Se compra ese avión, lo acusan de sobreprecio y le dicen, ¿cómo este tipo va a comprar un avión tan caro para viajar por el país? Baja 14 puntos su popularidad. Mismo caso, año 2009. El Evo se compra un avión no de 3, sino de $40 millones. ¿Ve? No un avión de segunda, sino un avión nuevo, que además era el del Manchester United, el Falcon 001, este famoso. Misma historia. Escándalos de sobreprecio, un avión carísimo para un país tan pobre, encima se compran 2 aviones, uno para el Álvaro, uno para él. Su popularidad sube 14 puntos. Yo era profe de la Católica y les digo, ¿por qué la popularidad de Banzer desciende casi a cero cuando hace exactamente lo mismo con un menor precio? ¿Y por qué la de el Evo asciende? Entonces mis estudiantes
Yo no sabía la respuesta, obviamente. Se van, hacen grupos focales, empiezan, digamos, a tener explicaciones, y la explicación resulta siendo esta. Cuando ves al blanco de ojos azules, porque así eran sus ojos, que yo los haya visto, digamos, pero... Descendencia alemana, parcialmente, ¿no, Banzer? ¿Ah? Descendencia alemana, Claro, parcialmente, era el Banzer, apellido justamente. Banzer, era un cara, además Camba, todo Claro. el prejuicio, digamos... El prejuicio de la extrema derecha, como llamaríamos. El prejuicio de la extrema derecha y demás, Claro. ¿no? En cambio, cuando ves al Evo, que es la representación del subordinado subir a un avión de lujo, con los ternos de la Beatriz Canedo Patiño, es una sensación de progreso. Es como que ahora estamos progresando porque veo mi cara reflejada en él que está viajando en ese avión. Ya. La racionalidad se resignifica a través del personaje. Entonces, la negación en la que están las comunidades étnicas respecto al Evo y sus acusaciones recorre el camino del tótem de Durkheim, ¿no? El tótem de Durkheim, uno de los conceptos clásicos dentro de la sociología, justamente, ¿no? Y bueno, esta es mi última pregunta en realidad, porque el tiempo ya nos está matando, justamente. Es puntual. ¿Cuáles son aquellos elementos que aglomerarían, yo digo, a todos los bolivianos dentro de ese concepto de bolivianidad? ¿Y de dónde vienen? ¿De qué raíz cultural, étnica y civilizacional, yo diría, vienen? Esa sería mi última pregunta ahora. Y yo creo que, digamos, insisto, va a sonar bien corintellado, pero digamos, claro, ustedes son la generación que va a salvar al país, porque están menos polarizados, porque están reflexionando. Ahorita hemos dicho, no, pero sabes que no deberíamos tener esas diferenciaciones, deberíamos mirarnos de otra manera. Y además son ustedes la generación más interconectada. Las redes sociales tienen el defecto de haber alentado los discursos de odio, de haber acentuado los defectos de la sociedad, pero al mismo tiempo tiene la virtud de ser el espacio donde se puede racionalizar el futuro. Hay que despolarizar al país, y despolarizar significa sacar al racismo como herramienta de construcción de la política y luchar contra la pobreza para generar igualdades, claro, igualdades reales entre unos y otros, ¿no? Sí, muy bien. Agradezco primeramente tu intervención, me parece bastante enriquecedora y al mismo tiempo algo de sentido común, que yo creo que veo que más abunda de hecho en las nuevas generaciones, porque si tú te vas a poner a preguntar justamente más acerca de la bolivianidad, la están definiendo las nuevas generaciones, ya no existe justamente esa división, ¿no?, étnica, incluso podríamos llamar, digamos, en términos pseudocientíficos, racial, ¿no?, que antaño existía, ¿no? Los jóvenes de hecho se identifican más como bolivianos en sí, y podríamos surgir aquí un germen de un verdadero patriotismo que vaya más allá, digamos, de aquellas dimensiones étnicas que hayan podido, digamos, conformar la antigua sociedad virreinal, o incluso que sean, yo diría, intensificado esas divisiones durante la época republicana, porque ahí también vamos a tocar el tema de la leyenda negra antihispánica y otras cuestiones más, y evidentemente a mí me parece una propuesta bastante esperanzadora con respecto a las nuevas generaciones. Agradezco tu participación, agradezco justamente que has respondido a mis preguntas, y bueno, ya el programa se acaba y dejamos la presentadora. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Justamente queremos cerrar con un consejo o unas palabras que puedas dedicarle a la juventud que nos está viendo. Bueno, creo que un poco lo que acabo de decir es, creo que está la generación de la guerra, digamos, pensaba que estaba haciendo más seguridad al mundo y terminó en la Primera y Segunda Guerra Mundial. De ahí sus hijos, los baby boom, empezaron, digamos, a tratar de enmendar todos esos errores y produjeron la generación X, que ya era una generación que había venido de una época en la que sus padres habían conseguido la paz y habían empezado a transformar al mundo a partir de las herramientas científicas. Nosotros, digamos, estos 20 años, mi generación, ha terminado generando división, así que les corresponde a ustedes arreglar lo que hemos hecho. ¿Y usted se considera parte de la generación X? Yo soy de la generación X porque he nacido en esos años. Milenio. Así que soy, no me queda más, pero digamos, he sido profesor 20 y pico años en la Católica, así que yo conozco los reflexivos, los inteligentes, los sensibles que son ustedes como generación, y tengo muchísima fe en que van a despolarizar al país.
Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente. De esta manera cerramos el episodio de hoy desde una casa patrimonial en la ciudad de La Paz. Esto es Presente Bolivia, un espacio de pensar para pensar el país que somos y el país que queremos ser. Agradecemos a El Café El Parlamento, quien nos da el espacio para que podamos grabar nuestros podcasts. Y de esta manera cerramos. Esperamos nuevamente la intervención de ambos en un próximo episodio. Hasta luego. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escucharnos.